Muy buenos días, buenas tardes. Vamos a trabajar en este video sobre avanzando en la unidad número 2. En la primer parte vamos a trabajar lo que nosotros denominamos lo que sería la noción o las primeras ideas o conceptos de educación. En la unidad número 2 trabajamos todo en torno a la temática de la educación y en esta primer parte vamos a detenernos a reflexionar a partir de la etimología, es decir, el origen de la palabra educación, y vamos a tomar algunos autores como referentes para definir, ¿sí? Conceptualizar el término educación, ¿sí? Bueno, yendo directamente a la temática, ustedes se van a encontrar en el PowerPoint, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a trabajar en la placa 3, ya van a ver, esta pregunta de qué significa el término educación y qué se entiende, que es otra manera también de preguntar sobre educación. Nosotros, cuando hablamos de educación, en este punto nos vamos a dirigir hacia la lengua vernácula del latín, ¿sí? Que les va a sonar en muchas cuestiones muy parecido al italiano, por supuesto es la raíz directa y más cercana. Siempre en pedagogía, en filosofía, en teología, van a encontrar que muchas de estas palabras están todas extraídas de el griego y después pasaron todas al latín y ahí al español o a cada una de las lenguas que se hicieron las traducciones. Bueno, en este caso, el vocablo sustantivo latino, ¿sí? En latín, sería, ustedes van a encontrar que se escribe educatio o también educationis, ¿sí? Que ustedes cuando pronuncian pueden leer como educatio, esa T van a leer como una S, educatio o educationis, ¿sí? Este es el vocablo directo de educación desde el latín, educatio, educationis, hablando del singular y el plural. Estos dos estos términos, ¿sí? Van a derivar de otras palabras, que son las que por ahí ustedes van a encontrar más directamente en los diccionarios de pedagogía, de ciencia de la educación, en las grandes filosofías de la educación, que el término educación, del latín educatio, educationis, viene de, por un lado, el término educere, se escribe educere, algunos pronuncian educere, que suena como a italiano, ¿sí? Yo les voy a pronunciar como van a encontrarlo escrito, educere. Y esa palabra viene de dos palabras latinas. Ex, que es, digamos, como que viene desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Y ducere, yo les quiero tomar el término, esperen un poquito, porque me pareció muy interesante, ustedes lo van a leer en el diccionario, el concepto según el diccionario Oscar Picardo Joao, y él dice, el término educere viene de ex, esa parte de educere viene de ex, que hace alusión como que va hacia afuera, ¿no? Y ducere, que hace alusión a llevar, ¿sí? Por eso cuando nosotros traducimos educere decimos que significa sacar afuera, hacer salir, llevar, o también en un sentido de lo que sería la pedagogía decimos conducir. Por eso, en síntesis, nos ponemos de acuerdo en que educere significa sacar afuera, hacer salir, ¿sí? Llevar, conducir. El conducir ya sería como una consecuencia. Primero, sacamos desde adentro hacia afuera y conducimos. Y el otro término que ustedes van a encontrar ahí es educare, ¿sí? Educare, que significa alimentar, significa criar. Entonces son como dos acciones, fíjense, que en realidad son como dos movimientos. Decimos, un movimiento
de centrifugación, centrífugo, que sería educere, que es hacer sacar de adentro hacia afuera, y un movimiento centrípeto, que es de afuera hacia adentro, en el sentido de cuando alimentamos o cuando criamos. Son como dos acciones. Hacer salir de algo que va de adentro hacia afuera, pero por otro lado también la acción de poder alimentar, de poder criar. Antiguamente educar se refería al alimento o a la crianza de los animales, de las personas, entonces como una acción que viene de afuera hacia adentro. Pero está la otra acción que es alguien que desde adentro saca algo y hace salir. Son como los dos movimientos que tiene la educación y tenemos los educadores, ¿no? Cuando nos referimos directamente a la acción de educar, nos posicionamos que el educador justamente es eso, ¿no? Alguien que busca hacer salir valores, ideas, conceptos, conocimientos, saberes que ya tiene la otra persona, y nosotros lo que hacemos es tratar de que ellos se den cuenta, ¿no? De que ya tienen esas herramientas y que muchas veces no se dan cuenta, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos esa acción de como ir sacando, ¿no? Haciendo salir esos conocimientos. Pero también, por otro lado, los educadores tenemos esta acción de alimentar, criar, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de proporcionar, facilitar, ayudar a que se construya ese nuevo conocimiento. Entonces como que nos posicionamos desde esos dos roles, ¿no? De hacer salir, buscar sacar, pero también de alimentar, de proporcionar o facilitar. ¿Está? Bueno, eso en cuanto al sentido etimológico, ¿no es cierto?, del término. Vamos a trabajar ahora con algunos conceptos. Yo voy a tomar primero, para arrancar, un concepto de un filósofo moderno que ustedes van a estudiar, Immanuel Kant, donde él va a decir sobre la educación lo siguiente. Dice, el hombre es el único ser susceptible de educación, el único hombre que puede recibir o del cual podemos hablar de la acción de educar. El hombre no puede, dice, hacerse hombre más que por la educación, ¿no? O sea, el camino es por la educación, un proceso de humanización, de hominización. Dice él, no es más que lo que ella hace de él. Un hombre en una sociedad es lo que la educación hizo de ese hombre. Por eso dice, no es más que lo que ella, la educación, hace de él. Y observaremos, sigue Kant, que no puede recibir esa educación más que de otros hombres que a su vez lo hayan recibido, ¿no? Esta cuestión de la continuidad, ¿no? Yo recibo, yo doy, yo ofrezco, ¿no? Y la educación es algo que nos va a hacer más hombres, dice él, y que solamente nosotros podemos recibirlo, ¿no? Muy interesante esta conceptualización o idea, como decimos, de educación, ¿no? Y la responsabilidad, porque esto lo charlamos también muchas veces y escuchan, ¿no? La educación, la sociedad es la gran, por medio de la educación, la gran encargada y responsable de justamente que el hombre sea cada vez más hombre, ¿sí? Que sea en el sentido de más ser humano y que se vaya completando y realizando y creciendo como hombre, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y esto de que vamos transmitiendo y nos vamos entre todos educando, y yo doy también eso que recibí. Por eso también estas como consecuencias, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar, ustedes van a seguir leyendo y reflexionando. En el diccionario que ustedes tienen, el diccionario de pedagogía o pedagógico del autor Ezequiel Anderej, él toma el concepto de educación, hace un análisis muy amplio, ustedes tienen ahí también el texto, y él va a decir en dos sentidos. En un sentido más amplio, educación es
un proceso de socialización, algo que siempre hablamos, ¿no? La socialización. La educación principalmente tiene como sentido la socialización. Pero también él habla que es un proceso de transmisión, transmitir, y que se desarrolla esa socialización y esa transmisión se desarrolla, pero sin cortarse, de manera continua, ¿sí? Es decir, que durante toda la vida nos acompaña el proceso educativo. Él habla también en un sentido amplio que la educación es transmisión de valores, de normas, creencias, comportamiento. Es decir, fíjense que no estamos alejando de la idea de que la educación solamente vamos a relacionarlos con la cuestión intelectual, conceptual. No, la educación abarca los valores, las normas, las creencias, incluso los comportamientos, dice Amberes. Y también, por otro lado, él va a decir en un sentido estricto ya, un sentido estricto del término, él va a hablar de, voy a leer así como lo van a encontrar, un conjunto de actividades y procedimientos, ya estamos hablando de acción, formas de accionar, desde el educador hacia el educando. Este proceso ahora vamos a incorporar esos dos términos. Educador, podemos traducir como, en este caso, el profesor, el maestro, ¿sí? El educador, sentido estricto, ya de cuando hablamos de escolaridad, por ejemplo, profesor, y el educando se va a referir al sujeto a quien se dirige esa educación, que en este caso pueden ser los chicos del instituto, a quien yo estoy enseñando en forma particular, los alumnos del profesorado, de la escuela secundaria, de la primaria, etc., ¿no? Educador, en este caso voy a ser yo, educando va a ser a quien me dirijo, ¿no? Entonces él dice, el educador hacia el educando para favorecer el desarrollo. Favorecemos un desarrollo ¿de qué? De cualidades que no son solamente intelectuales, sino que también son morales y también son físicas, dice él. Y dice que todas las personas tienen estas cualidades y son cualidades que están en estado potencial. Acá hay un término filosófico aristotélico, ¿no? Potencial. Potencial significa que está en potencia, es decir, que puede llegar a ser, que se puede llegar a desarrollar, ¿sí? Fíjense qué concepto complejo, complejo en el sentido de rico, ¿no? De completo. Y después tenemos un concepto, una idea de educación, que también lo van a tener ahí en el texto, que es de Jaume Sarramona, que dice, gracias a la educación se llega a la meta de la humanización, muy parecido al concepto que leímos de Kant, ¿sí? Llegamos a la meta de la humanización. Dicho, dice Sarramona en sentido negativo, sin educación no hay posibilidad de llegar a ser persona humana. Otra vez, ¿no? Decimos ahora al revés. Sin educación no podemos ser seres humanos, es decir, llegar a ser persona humana. En un sentido, dice Sarramona, pleno de la palabra. Por eso es que la educación, sigue Sarramona, es un proceso de humanización para cada individuo. Además, supone una acción dinámica con movimientos del sujeto, dice, educando la persona a quien está dirigida la educación, con otros sujetos y en un contexto, en un entorno. Y yo agrego, a esto llamamos en reciprocidad, educador educando, pero también entre los educandos. Fíjense, habla de un proceso de humanización en la socialización. También habla Sarramona de que la educación se lleva a cabo de acuerdo a escalas de valores. Por eso es que
cada sociedad, cada país, cada cultura, cada provincia, se va a identificar con un modelo cultural y la educación va a tener que ver también con esas escalas de valores de acuerdo a cada cultura. Por eso es que a veces es un poco injusto comparar sistemas educativos, ¿sí?, sin tener en cuenta el contexto, ¿no es cierto?, de cada uno, de cada lugar, de cada cultura. Entonces, por ejemplo, siempre comparamos el sistema educativo finlandés, pero no tenemos en cuenta la sociedad finlandesa y no tenemos en cuenta la sociedad argentina. Siempre educamos de acuerdo a una escala de valores. La educación, dice, proporciona las bases de la integración social de los individuos, la base para que los individuos puedan integrarse en la sociedad. Proporcionamos lo mínimo y elemental. La otra institución importante va a ser su primer entorno, su primer núcleo, que puede ser la familia. Constituye, dice Sarramona, una dimensión básica de la cultura. La educación y la cultura van, pero tomadas de la mano, se retroalimentan. Y dice, garantiza la supervivencia de esta. Gracias a la educación sobrevive también, supervive, dice, la cultura. Y cierra Sarramona la idea diciendo que la educación se trata de un proceso. Fíjense que siempre hablamos de proceso, como un camino, no es algo que tiene como un fin inmediato, ¿no? Es algo que tiene una pared que se corta el camino, ¿no? La educación es algo que continúa, y es un proceso permanente, inacabado, no se termina nunca. Educación como un proceso continuo, no se termina nunca. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos enseñando, siempre estamos en situación de educación. Bueno, les dejo este videíto, ustedes van a escucharlo con el PowerPoint adelante, después van a ir a los textos, tienen todo lo que yo les comenté recién, tienen ahí en los textos. ¿Qué van a hacer? Leer, marcar, sacar ideas principales. Pueden ocupar el mismo PowerPoint para poner notas, para agregar texto, imágenes, lo que ustedes quieran. Armen, ¿no es cierto?, sus apuntes virtuales y nos estamos viendo. Y cuando tengan alguna duda, cuando quieran compartir algo, no duden en acercarse, no tarden en avisar y estamos en contacto. Que disfruten mucho esta semana. Muchas gracias.